Veamos. Ya que mi compañero me dejó abandonado. Quiero que me digan si se escucha bien. Y quiero que me digan si se ve la presentación. Perfecto. Empecemos entonces. Tercera sesión de los libros malditos y manuscritos misteriosos. Quiero darle las gracias por estar hoy día acá. Sé que es difícil. Un día viernes, en la noche. Uno quiere echarse en la cama y no hacer nada. Pero nunca está de más. Aparte, siempre se puede aprender algo nuevo. Y yo también me gusta aprender y también me gusta que esto fluya como una conversación y que aprendamos unos de otros. Bueno, aquí está el calendario. Hoy día es 23 de octubre. Y es la primera sesión de los grimorios y libros relacionados con magia negra, demonología, rituales y entidades sobrenaturales. ¿Qué es un grimorio? Buena pregunta. Bueno, básicamente hay dos definiciones que son como las oficiales. El primero, de la RAE, que es bien vaga, es un libro de fórmulas mágicas usado por los antiguos hechiceros. Y una definición como más explayada, es un libro que contiene correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. O sea, es un libro que puede tener todo eso, o algunos de esos, o solo uno, da para mucho. Grimorios. Vamos con el primero. Creo que ya hemos abusado bastante de la civilización egipcia y esta va a ser la última vez, lo prometo. Tenemos el libro de Tot. Bueno, su origen es egipcio y el autor es Tot. ¿Por qué lo puse en signo de pregunta? Porque no se sabe si fue el autor verídico. Aparte, la existencia de este libro es incomprobable. No existe un libro como el libro de los muertos que vimos la sesión pasada. Este libro es solo referenciado en ciertos pergaminos, pero no hay un libro de Todd como recopilado de varios pergaminos y hecho solo uno. Por eso solo se pasó por tradición oral y pergaminos. El año obviamente es desconocido, pero la primera referencia que se hizo fue en el Demótico tardío en el siglo VI a.C. Y las temáticas son enseñanzas. La leyenda, el libro de Tot, la leyenda de Neferkaptah. Veamos qué dice la leyenda. Bueno, el papiro egipcio del que fue extraída la historia tiene Álvaro, como... Au, dígame. pensé que era yo nomás, pero dicen en el chat también que está pegado como... No estamos viendo lo que tú estás viendo, solo vemos la portada. ¿En serio? Sí, me pasa lo mismo Pensé que era solo yo. la portada. Voy a recompartir la pantalla entonces. Ya. Gracias por avisarme, porque mi compañero me dejó abandonado. No, ya volví, mentiroso. Y no me dijiste nada. Porque estaba ahí hablando. Ya, vamos a recompartir pantalla, vamos a empezar desde la leyenda de Tot. De hecho, voy a compartir la pantalla más que la presentación. Creo que a veces funciona así. Díganme si ahí se ve. Estoy en la diapo de las fechas. En la 2. Sí. Sí, sí, Ok. Sí, estamos viendo las fechas. Y ahora la acabo de cambiar. Ujú. sí, cambia. Esa es la primera Perfecto. del libro de Tot. ¿Ya? Sí. Y ahora viene la leyenda. ¿Ya? Vamos con la leyenda. Supuestamente el libro de Tot, yo dije que había sido referenciado en un pergamino. Ese pergamino mencionaba que este libro fue escrito por el dios Tot, que era el dios de la escritura, y el conocimiento. Y la leyenda dice que este libro se ocultó en el fondo. ¿Va? ¿Se salió? Ahí sí. Se ocultó en el fondo del río Nilo. ¿Ya?
donde el libro fue encerrado dentro de una serie de cajas guardadas por serpientes. Después, el príncipe de Egipto, Neferkata, que está ahí supuestamente agarrado a la mano, luchó con las serpientes y recuperó el libro. Pero, en castigo por esto, y por habérselo robado al dios Tot, los dioses mataron a su mujer y a su hijo, castigado por robo. Luego de esto, el príncipe se suicidó y fue enterrado junto con el libro. Varias generaciones después, el protagonista de la historia, otro personaje que se llamaba Setne, robó el libro de la tumba de este príncipe. Y a pesar de la oposición del fantasma, que supuestamente el príncipe le había advertido que no lo hiciera, sin embargo lo hizo. Setne después encontró una mujer que lo sedujo, pero esta asesinó a sus hijos y lo humilló delante del faraón. Después se descubrió que esto había sido una ilusión creada por este príncipe Neferkapta. Y por miedo a recibir un castigo mayor, Setne devolvió el libro a la tumba de Neferkapta. Es un libro maldito de quien lo posea, y la primera referencia que se hace es supuestamente que unos sacerdotes querían matar al faraón de una dinastía muy antigua. Entonces hicieron como unas figuras de barro, tipo un vudú egipcio, con instrucciones del libro de Tot para que el faraón muriera, pero lo descubrieron y mataron a todos los involucrados. Y este pergamino decía que habían usado el libro de Tot para fabricar estas esculturas. Pero ese libro nunca apareció en la historia, no se sabe si es verdad, si existe. Eso es básicamente la leyenda. Pero O sea, ¿qué tiene? básicamente se queda la tradición oral nomás, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué hacía este libro? ¿Por qué tan famoso entre los sacerdotes y la gente del egipcio antiguo? Algunos poderes que daba el libro era que podían mirar el sol a la cara. También te daba poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes. Interpretar los medios secretos utilizados por los animales para comunicarse entre ellos, es decir, hablar con animales. Y resucitar a los muertos y obrar a distancia. Un libro mágico y de dudosa procedencia. Bueno, el dios Tot es anterior a la civilización egipcia, según lo cuentan ellos. Supuestamente los dioses le habían enseñado a ciertos hombres diversas ciencias, y los egipcios pudieron surgir como civilización. Y una de estas personas era Tot, por eso se le alababa como un dios. Y el libro confería poder ilimitado, pero se dice que solo el libro original era el que tenía este poder, porque muchos trataron de copiarlo. Entonces el libro original de Tot, escrito por puño y letra de él, era el que daba este poder. Pero aquí entra un personaje súper curioso que se llama Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto fue como un personaje alquimista que crearon los griegos, que se asentaron como cuando se mezcló la cultura griega con la egipcia. Y supuestamente era la concepción que tenían los griegos de Tot. Y Hermes Trismegisto se menciona en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo a Tot, quien creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como el hermetismo. Pero la literatura de la literatura hermética son papiros que tenían hechizos y procedimientos que contenían magia. Habían papiros con recetas, con medicina, y supuestamente aquí es donde se mezcla todo. Los griegos entraron a confundir un poco y a darle su propia apropiación cultural al dios Tot. Entonces se pasó este libro de conocimiento como que había sido obra de esta persona, de Hermes Trismegisto. ¿Y por qué incluyo ahí la palabra tarot? Porque también supuestamente el conocimiento dentro del libro de Tot fue preservado mediante las cartas del tarot. Esto no es 100% verídico, pero es una de las teorías
que se barajan, buena referencia, porque circuló una extraña leyenda, que según una sociedad secreta que poseía el libro de Todd, vulgarizó un resumen del mismo libro, y una especie de fichero, y este fichero eran las cartas del tarot. Supuestamente todo este poder que da el tarot hasta hoy en día de predicción se basa en el libro de Todd. ¿Qué tendrá de cierto? No lo sé. Supuestamente el tarot es del año 1000 y algo, 1100 o 1200, no creo. Pero interesante que se haga esta referencia. Sobre todo que la palabra tarot se asemeja a la palabra Todd. Queda dentro del ocultismo y del origen dudoso de todo esto. ¿Qué opinan? ¿Conocían este libro? Hay un libro que se llama El libro de Todd también, que es de Aleister Crowley, que es un personaje bien famoso dentro de este mismo tema, que aborda un poquito como el conocimiento del tarot, pero no del libro original. Se apropió un poquito del nombre. Yo encuentro interesante Yo la parte conocía, del tarot con el libro. Dígame. yo conocía el libro, pero no me acordaba el nombre. Pero ¿Ya? sí lo había oído. Y lo segundo que iba a decir es que la leyenda está buena como para una novela. Sí, de hecho es súper fantástica meterse al río Nilo a rescatar un libro. Sí. Y esto siempre egipcio de luchar contra animales y superar desafíos para obtener una recompensa. Es bastante Poder común. mirar la Y gran la pregunta. maldición, siempre la maldición. Como la maldición de Tutankamón, que supuestamente los arqueólogos que descubrieron la tumba murieron después como muy seguido y repentinamente. Excepto Claro, uno que fue el que descubrió la tumba que llevaba un anillo contra la maldición. sí, es súper interesante y da para pensar. El libro de Todd existirá, ojalá, así sería mucho más bacán que todo esto sea como, no quede solo la leyenda. Un texto muy hermético. ¿Y tiene una pregunta o quería aportar algo sobre este libro? Libro de Todd. ¿Nada? Vamos al Con esto ya siguiente. dejamos de lado al mundo egipcio, ¿cierto? Sí, dejémoslos tranquilos. No conocía el libro. Pero sí el dios, ¿cierto? Es como bien conocido. Sí. Sí. Este ser Me con dan risa los poderes, sí, como poder mirar el sol a la cara. ¿Qué utilidad tiene eso? no Como- Yo sé. creo que tiene relación porque algo había leído por ahí que tenía que ver con el hecho de poder ver a los dioses. Y Claro, creo que está porque la ya. relación su- entre el Para dios ellos el Sol sol es como un Ra, dios. claro, Ra era el ¿cachai? sol, pues El, entonces mirar a Ra a la cara el era sol es su dios. un poder. Entonces, Era como como volverse digno al final. Sí. Siempre Claro. buscando la dignidad egipcia. en pocas Sigamos. palabras lo que buscaban eran como, más que volverse dignos, como tratar de llegar a la altura de los dioses que ellos creían. Es verdad. Y llegaron. Se hicieron famosos en todo el mundo. Es Viajamos una de las a, culturas más famosas. viajemos a Islandia, un país muy civilizado actualmente, digno de imitación, pero que tiene un par de libros bastante peculiares. Vamos con el primero, que es el Raudskina. Supongo que se pronuncia así, no estoy seguro. Bueno, su origen es islandés. El autor es Gottskall Nicolausson, si no me falla la pronunciación. Del año 1496, la temática es magia negra a secas y la existencia también es incomprobable. El Raudskina, todavía no. ¿Cuál es el objetivo de este libro? El objetivo principal era utilizar la magia para llegar a controlar al mismo Satanás. Así de simple. Pero ¿quién era este señor? Era, para variar, un monje que se anduvo descarrilando un poco. No estaba como muy de acuerdo con las creencias que tenía que ejercer y se empezó a interesar por la magia negra. Hasta que decidió emprender
una misión que fue escribir este libro de magia negra para poder controlar al mismo Satanás. Es una leyenda islandesa, como ya mencionaba, no se sabe si este libro existe, eh, pero cuando este caballero murió, y bueno, ya había hecho el libro, el Rautskina fue enterrado supuestamente con él y se llevó sus secretos para siempre. Y dicen por ahí que cuando él murió, nadie lo vio porque vivía como alejado de la gente. Encontraron su casa como destruida, patas para arriba, como con marcas de arañazos de bestias, el libro como desmembrado y en condiciones misteriosas. También dice la leyenda que cuando alguien se acercaba como a este libro, los animales se ponían muy, 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 muy furiosos, en modo rabia. Eh, En veamos, modo, si te acercas, te mato. exacto. Veamos qué tenía este libro, qué poder ejercía. Veamos, controlar la magia para controlar a Satán, como mencionaba, y otros demonios. Pero qué causaba tanto terror de este libro es que las descripciones eran muy morbosas. Los rituales, los procedimientos eran muy tenían mucho morbo, tenían que ver con asesinatos, con descuartización, con todo tipo de cosas que se pueden hacer con el cuerpo humano que son como chocantes, como la No es como utilización que buscara de, controlar al diablo. claro, utilización de cadáveres en rituales, no. Y, y en caso de que fallaran los rituales, la persona que lo fallaba vivía atormentada por demonios el resto de la vida. También, como mencioné antes, que los animales se volvían violentos en su presencia. Y ahí también mencioné cómo murió el señor, el autor Gottschalk. Pero también hay una leyenda después de que pasó esto, la muerte del autor. Y la voy a contar ahora. 2 siglos después de que muriera el autor, un señor llamado Loftur llegó a la escuela catedralicia de donde este tipo era monje y había sido enterrado. Y empezó a estudiar toda la historia de Gottschalk y del Rautskina. Se obsesionó. Llegó un momento en que ya empezó a ascender y le preguntó a uno de sus estudiantes que le ayudara a resucitar a todos los obispos que habían sido enterrados ahí. eh, pero el estudiante se negó, obviamente, y este tipo lo mató. Así como, no me ayudé, te mato. Se obsesionó demasiado. Entonces, ¿qué pasó después? Logró resucitar, supuestamente dice la leyenda, logró resucitar al obispo, pero siempre andaba como atormentado. Se paseaba por el santuario como haciendo oraciones como demoníacas, como hablando en voz alta cosas inentendibles. Y supuestamente en un momento lo resucitó al autor del libro, quien salió de su tumba con el Raushkina bajo el brazo. Eh, y el autor dijo que agradecía que hiciera esos rituales, que le gustaba cómo cantaba, pero que nunca le iba a entregar su libro. Entonces este tipo se volvió más loco, empezó a recitar otras cosas y hubo un momento en que creo que cedió el autor y le iba a entregar el Raushkina cuando otro monje estaba en el campanario y vio todo esto, se asustó demasiado, obviamente, tocó la campana y todos los fantasmas, los espectros, desaparecieron. Y al final no pudo obtener el libro. Esa fue la leyenda del Raushkina y es muy famosa en Islandia. Sin embargo, el círculo como eclesiástico que rodea esta historia no habla mucho del tema. Eh, bueno, aquí está la leyenda que la acabo de explicar con otras palabras. Pero ese es el Rauskina, es un libro que tampoco se sabe la existencia y quiero saber si lo conocían. No puedo decirles qué contenía el libro porque no hay indicio de que hubiese existido. Todo lo que venga de la cultura de Islandia para mí es súper misterioso, en verdad. Sí, es como bien apartado del mundo. Sí, sí, creo que el sentido y la percepción que ellos tienen también como
de lo que puede ser el morbo o otras cosas como lo del texto que vamos a ver a continuación, por ejemplo, que ya sé qué es lo que viene. Creo que puede ser un poco distinto a lo que para nosotros significa en Occidente. Ujú. Bueno, sigamos con los islandeses. Pasemos a uno que de verdad existió. El Galdrabok, este libro es real, también es un grimorio de Islandia, y los autores son 3 escribas islandeses y un danés. Es del año 1600 y la temática son invocación de entidades, maldiciones y conjuros de protección contra enfermedades. Existencia real y actualmente está en la Biblioteca Nacional y Universitaria de Islandia. Así que si pasan por Islandia pueden pasar a verlo. ¿Cuáles eran los poderes? Como ya mencionaba, invocación de entidades cristianas, demonios, dioses nórdicos, paganos, e instrucciones sobre el uso de hierbas y artilugios mágicos. Es constante el uso, es como el tema de la medicina con hierba en todos estos libros que hemos visto. También tiene conjuros de protección, especialmente contra problemas del embarazo, dolor de cabeza, insomnio, encantamientos, peste, sufrimiento y desorientación en el mar. Y también posee conjuros para provocar miedo, matar animales, encontrar ladrones, dormir personas, provocar flatulencias o embrujar mujeres. Tiene de todo este libro. Algunos muy útiles, como el problema del embarazo o dolor de cabeza. Y lo bueno es que está en internet y yo traje unos fragmentos. Así que Mauricio, mi lector designado, si me ayudas con esto. Por supuesto. Vamos. Vamos contra el desmayo o pestilencia del ganado. Ujú. No sé qué se referirá con pestilencia del ganado. Ganado enfermo. Uno, claro, uno tiene que sujetar o cortar estos símbolos en el ganado si los animales están desmayados o enfermos. El primero debe ponerse en el hombro izquierdo y el otro en el derecho. Ujú. Esos símbolos que están Ahora, ahí a la izquierda. claro, para ganar el amor de una chica. Asimismo, debes, mientras ayunas, hacer el segundo símbolo con tu saliva, en la palma de tu mano cuando saludes a la chica que deseas tener. En tal caso, debería estar en tu mano derecha. Ujú. ¿Y el de abajo? Y el número 32, para poner a alguien a dormir. Aquí literalmente a dormir, ¿o no? Sí. Yo creo Ah, que ya. si quieres que alguien se duerma, sí. ¿A Si dormir quieres, o a dormir con los peces? No, yo creo que a dormir, porque este libro, ah, ya. Claro, a eso me refería. los que cachan Si un quieres poquito de poner a inglés, alguien a dormir, sí, talla estos símbolos sí, dale, no. en madera de aliso y colócalos debajo de su cabeza. Y Ujú. seguramente dormirá hasta que se los quites. Claro, como mencionaba, el inglés que está escrito aquí es como súper básico, entonces debe ser a dormir, a dormir. Lo encontré interesante porque es como súper como conciso y haz esto y va a pasar esto. Causa-consecuencia. ¿Qué opinan? Es como una agüita de calzón de Islandia. Claro, en el caso del número 8 es una Sí. agüita. Y parecen runas, como los dibujos. Sí, totalmente. Ujú. ¿Conocían este libro? ¿Conocían estos rituales? Tengo otros. No, pero me parece asqueroso lo de echarse saliva en la mano y tocar con eso tu interés romántico. Pero si igual hace poco, supuestamente hace algunos años, los hombres saludaban y se echaban salida en la mano, así como, hola, ¿cómo estás? Sí, Totalmente pero entre hombres, asqueroso, poco totalmente higiénico, asqueroso, sí, pero poco entre hombres. higiénico, considerando como con lo del COVID ahora. Ah, Sí. sí, contagio seguro. Se pegó esto. Ahí sí. Mira, aquí tengo más. Vamos a ver. Para causar el miedo en un enemigo. Si quieres que tu enemigo te tenga miedo cada vez que te ve, entonces talla estos símbolos en una rama de roble y úsalas en medio de tu pecho y asegúrate de tú verlo antes de que él te vea a ti. Hmm, intentable. Hmm. El Tatuaje. Me número da 10. curiosidad el intentarlo.
Un tatuaje. Sí, de curiosidad porque en el fondo es para que te tengan miedo, pero entre comillas no hay nada más. Puede ser. 10. Para cumplir el deseo de uno, lea este verso 3 veces hacia adelante y 3 veces hacia atrás y obtendrá el resultado que desea. Hacia adelante, Sprint Mans Hawk Fliegde Tui Ball, no sé si se pronunciará así, No sé. y hacia atrás, Ball Tui Fliegde Hawk Mans Sprint. Dice leerlo, no pronunciarlo bien. Sí. Bueno, también, po. Y Pero no lo voy a leer la cantidad de veces. el siguiente, quiero mencionar que me equivoqué porque yo pensé que decía Friends, pero dice Fence. Y eso significa como, creo que demonio, o algo como una entidad mala. Así como. Sería como contra el Contra hoyo él, y el veneno de, del demonio y enemigos, como del mal, podría ser. entiendo. ¿Sí? Ya, contra el odio del veneno de Del demonios y mal, enemigos. sí, del mal y enemigos, sí. Enemigos. Quien lleve el siguiente sello sobre sí mismo nunca se verá dañado por ninguna de las tentaciones del demonio, y su enemigo no podrá ejercer ningún odio activo contra él. Tampoco estará expuesto a ningún veneno en su comida o bebida, y nunca será víctima de tratos traicioneros. El símbolo está más difícil. Sí. El 43. Hacer callar a una mujer. Oh, Si no quieres que una mujer cuente lo que hiciste con ella, eso sí, parece. porque en el texto igual está con preguntas. Toma este símbolo, Se llama oma, Homa, sí, sí se llama el símbolo. coma, ya, y ponlo en su bebida. Y entonces ella no podrá decir nada contra tuyo. Y Sí. deberías tener esto al lado de tu pecho. Y di, ayudad en esto todos los dioses, Thor, Odín, Frigg, Freya, Satanás, Belcebú, y todos esos dioses y diosas que habitan en Valhall, con el Valhalla, me imagino. Sí, yo creo que sí. En tu nombre más poderoso, Odín. Oye, Ujú. acá tengo una duda. Yo, bueno, creo que soy ignorante en cuanto a las creencias nórdicas, pero me da como curiosidad ver la mezcla de entidades del cristianismo. Y del. Y Sí, nórdica, sí, pues, sí, y pagana, sí, sí, bueno, yo no sé si va a existir Satanás y Belcebú, entonces, no sé, pues, ¿cachai? Como me deja metido. claro. Es Y que aquí quizás sea tan difícil callar a una mujer que haya que recurrir a todo, así hay que como recurrir a todos los dioses a todo del lo que se te planeta. ocurra, Sí, podríamos decir que este es a el todo lo que se te ritual. ocurra, no sé, al zafrán, al niño poseído por el espíritu de una abuela, a todos, Finalmente a tenemos todos Como la los el, canción virales, a todos los memes, de la todos rana los dioses y Gastona. demonios. El tenemos, chimuelo. tenemos aquí el ritual antifuna. Este es prácticamente el ritual antifuna. Finalmente, el infunable. El infunable. ¿Cómo hacemos? Claro. Desfunado para tu información. Aquí está el secreto. Creo que hay otro. Sí. Se ve mucho, pero no es tanto. 15. Sí. Para ganar el amor de una persona, Ujú. deberías escribir este y tenerlo contigo, y los hombres te amarán mucho. El 16. Para causar miedo en tus enemigos. Si quieres que tus enemigos te teman, lleva siempre este símbolo debajo del brazo izquierdo. Para ganar el favor de hombres poderosos, deberías escribir esto y tenerlo siempre contigo, y a los hombres poderosos les gustarás mucho. Y ahora viene el ritual que más risa me dio del libro. Por Dios. La runa de pedos. Escribe esta runa sobre piel de becerro blanca con tu propia sangre. Toma la sangre de tu muslo y di, te escribo 8 runas As, 9 runas Naud, 13 runas Turs, que plagarán tu vientre con mierda y gases. Y todos estos plagarán tu vientre con grandes pedos, que te saque de tu lugar y te reviente las entrañas. Que tus pedos no cesen nunca, ni de día ni de noche. Serás tan débil como el demonio Loki, que estaba atado por todos los dioses. Thor, Salvador, Frey, Freyja, Oper, Satanás, Beelzebub, ayudantes, Dios poderoso, protegiéndose con los compañeros de Oteos, Mors, Novke, vitales. Creo que el ritual más terrible es este. Generarle a alguien una indigestión tremenda y un dolor de guata terrible.
no deja de ser interesante, suponiendo que estos libros se escribían con seriedad. Sí, po, obvio. Es que, bueno, eso es una incomodidad aquí y en la que era la hipo, o sea. ¿Qué opinan de este libro? A mí me gustó harto porque es más o menos chistoso. Me Me da gustó, por me gustaría intentar probarlo. algunos. Hay Está algunos re que son bueno. simples y que parecen como ser menos benevolentes, por así decirlo, Ah, o que no son tan, que son como para tatuárselos, ¿cachai? sí, Como para causar miedo a tus enemigos. Ah, ya, perfecto, me va a tatuar debajo del brazo izquierdo. Está bonito que parece como una, no sé, como un cangrejo que tiene 3 patas en un sí, lado y 5 en el otro. sí, es como raro. El Galdabroc El, el 17 me suena para alguien que quiere tener un sugar daddy. es como, es como para un político también. Sí, 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 de verdad. para Como ser para lobby. tener tal cual. Vamos con el Galdabrock. Este es el Galdabroc. Vamos con Ah, el pero es que siguiente. donde que dijiste, el Galdabrock. No, es Pensé que como, venía. señores, el Galdabroc. Ah, ya, perfecto. Este es el más famoso, yo creo, pero lamentablemente es ficticio. Bueno, el Necronomicon, Pucha. sí, para los que no saben, lo creó Lovecraft, quien creó los mitos de Cthulhu, y es un libro que él inventó, pero muchos creían que era verdad. ¿Por qué? Porque él cuando lo inventó dio tantos detalles de cómo había sido creado el libro que al final la gente se creyó toda la historia. Supuestamente el autor ficticio de este libro es un árabe llamado Abdul al-Hazred, y lo creó en Damasco en el año 730. Y las temáticas son saberes arcanos y magia ritual, todo relacionado con el mundo de Lovecraft. Y la frase clásica de este señor y del Necronomicon es que no está muerto lo que yace eternamente, y con eones extraños incluso la muerte puede morir. Este lo conocen, ¿qué me pueden decir? ¿Alguien que conozca un poquito del canon Lovecraftiano? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Han leído? ¿No han leído a Lovecraft? Me gusta el juego de mesa de los mitos de Cthulhu, pero empecé a leer en las montañas de la locura y no era mi tipo. Te dormiste. Sí, bueno, Lovecraft tiene mucha literatura, pero lo curioso es que él nunca, bueno, si conocen a Cthulhu, es como un pulpo gigante con alas de dragón que es inmortal, y Lovecraft siempre lo narra a esos monstruos como indescriptibles. Y toda la fanaticada después de que él muriera realizó las ilustraciones que conocemos hoy en día. Pero el Necronomicon pasó de generación en generación en el conocimiento, y mucha gente creía y todavía sigue pensando que el libro es real. Eh, la primera vez que se mencionó este libro fue en el mini cuento de Lovecraft que se llama La ciudad sin nombre, que habla sobre un arqueólogo que fue a una ciudad como perdida en el desierto y se dio cuenta que la ciudad había sido creada como por entidades extraterrestres de baja estatura, y el tipo se va como bajando siempre a las entrañas de la tierra por la ciudad y relata lo que él vive ahí, po. Es un cuento súper corto. Y las copias que supuestamente Lovecraft dice que existen y siempre menciona sus cuentos es que hay cuatro. Una se guarda en la biblioteca de Harvard, dentro de una caja fuerte. Hay otra en la Biblioteca Nacional de París, otra en la Universidad de Miskatonic en Arkham, pero Arkham es una ciudad ficticia. Y la otra está en la Universidad de Buenos Aires, porque habrá elegido esa universidad tan cerca de nosotros, no lo sé. Pero sigue siendo interesante. Este libro es muy citado y se usa mucho como referencia para películas. Hace un par de años salió una película que se llama como Evil Dead, como de posesión, y supuestamente el libro provocaba estas posesiones, y ese libro era el Necronomicon. Em, Bastante famoso, el más famoso que incluí en esta lista. Sin embargo, es ficticio, lamentablemente. Pero hay sectas que por alguna otra razón veneran a estos dioses que Lovecraft hizo, sí, gente real,
Y esta gente recreó ese el Necronomicon, y algunas veces lo hacían como con piel humana. Y eso es bastante desagradable, pero da como para pensar que este libro influyó tanto en esas personas que al final terminaron haciéndolo. Querían que fuera verdad. Es un poco enfermo. Enfermo, pero no es extraño, ya que muchas sectas hacen cosas muy locas. Sí, sí, sí. De hecho, hay una historia que habla de que un estudiante de la Universidad de California, creo, hizo como la papeleta de que estaba el libro y le puso todos los datos y como que estaba en la sección de religiones primitivas. Y hay otra que dice que Jorge Luis Borges, sí, el autor, no le gustaba mucho Lovecraft e hizo la misma broma, pero en la Universidad de Buenos Aires. Puso la ficha del libro y la metió en la Universidad de Buenos Aires, como para hacer que supuestamente el libro estaba dentro de la universidad. Genial el Necronómico. Borges era un loquillo. Debo confesar que la primera vez que leí a Lovecraft yo también pensaba que el Necronomicon era un libro real, pero me quedó todo claro. Es que Eh, además como lo ilustran y cómo muestran imágenes de él, es como que uno se piensa que es de verdad, pero no es verdad. Sí, sí, de hecho hay varios como relatos de Lovecraft que se venden como el Necronomicon. Y tú lo compras en la librería y es como los cuentos de Lovecraft. No es como un libro que tenga rituales ni nada por el estilo. Y ese es el Necronomicon. ¿Lo conocían? Yo creo que sí. O por lo menos el nombre le sonaba, ¿cierto? Sí. ¿Vamos con el siguiente? ¿O alguien quiere aportar algo? Creo que nadie. Es que es muy común que la Sí, gente crea en lo que ofrece la literatura. Se han hecho encuestas en Reino Unido y hay un montón de gente que piensa que Sherlock Holmes fue alguien que realmente existió. sí, también. Sí, es Entonces verdad, es verdad. es fácil creerse lo que entrega la literatura que es tan clásica, o sea, Sí, sobre todo cuando te dan no es estos como detalles. Homero la Ilíada, pero claro, ya es canónica a estas alturas. Te dan muchos detalles. Po. Aparte, el autor usó referencias de autores que tuvieron este libro, que eran autores reales y todo. Bastante inmersivo. Cambié un poco de tema y nos vamos al siguiente, que es el pergamino de Ripley. Yo no lo conocía hasta que empecé a investigar sobre estos temas y lo incluí porque no es un libro, es un telón, una tela de 6 metros que está en un museo. Es real. Es de Inglaterra. Se supone que George Ripley, que era un alquimista, lo hizo, pero no está comprobado. Es del año 1588 y trata temas de alquimia y la piedra filosofal. Dice cómo hacer ropa. ¿Cómo? Dice cómo hacer ropa. No, no, no es la tienda de Ripley Retail. El pergamino de George Ripley. Y encontré el telón. Google tiene como una visita virtual al museo donde lo examinan. Y pude sacar las partes de bastante buena calidad. Mauricio, ¿me puede ayudar aquí con la lectura? Por supuesto. Genial, gracias. En la primera escena, Hermes Trismegistus Sí, sostiene un matraz alquímico sobre un horno. Los 8 círculos representan los pasos necesarios para crear la piedra blanca, que requiere de amalgama de azufre y mercurio. En el centro, Hermes muestra a George Ripley un libro sobre alquimia. bueno, aquí vemos de nuevo a Hermes Trismegisto, que influyó por muchos, muchos, muchos años hasta llegar a la edad donde se practicaba la alquimia y se le veía como, claro, un dios alquímico. Y aquí sostiene la matraz en el pergamino, como se menciona ahí, y empieza supuestamente George Ripley sabía cómo hacer la piedra y entregaba a modo de ilustración el proceso. Y este es el primer paso. Siguiente paso. Después observamos la creación de la piedra blanca en un baño químico. Las serpientes enrolladas en el árbol, símbolo de sabiduría y conocimiento, representan a Mercurio.
el dios romano. Dentro del agua hay dos figuras que se asemejan a Adán, Azufre, y Eva, Mercurio. Claro, aquí empieza a mencionar los materiales que se necesitan para hacer la piedra blanca. Adán y Eva, las serpientes y el baño químico. Abajo de eso. En este punto, el azufre y el mercurio se deben combinar en otro baño químico. Debajo hay un dragón comiéndose un sapo, lo que simboliza la creación espontánea de la piedra negra. Claro, aquí quedamos la piedra negra, que también es un requisito para hacer la piedra filosofal. Y finalmente, Esta es la última parte del proceso de creación de la piedra filosofal. El león rojo representa el azufre del mismo color. El león verde, la mena de la que se extrae la esencia del mercurio, incorporados a la piedra, ennegrecida sobre un fuego. Estos materiales forman la piedra roja. aquí tenemos finalmente cómo se hace la piedra filosofal según los alquimistas. Claro, nada Eso más si no te lejos. mueres antes de respirar el aire de mercurio. Claro, supuestamente sabía que se tenía que respirar este vapor y ese vapor meterlo en un vidrio y después molerlo. Era como bien raro el proceso para obtener esta piedra que supuestamente daba el elixir de la vida para no morir nunca y para convertir el plomo en oro, que era el objetivo de la alquimia al final, que es la química primitiva. Y George Ripley supuestamente sabía todo esto y hizo este pergamino mostrando el proceso, que se tenía que hacer baños químicos, obtener amalgama de azufre y todos estos materiales. Continuamos. El ave de Hermes, que se asemeja a un fénix, representa la regeneración. Simboliza los poderosos vapores que se producen durante la creación de la piedra filosofal. Claro, aquí está todo ese vapor tóxico que ellos lo veían como la representación de la alquimia en sí. Y ¿No la se última, supone que el gas del mercurio te mata por radiación? de hecho el mercurio solo ya es tóxico. Es que se supone de que lo tóxico no es el mercurio en sí, es el gas que produce el mercurio. Claro, pero está Y ese contiene constantemente... mucha radiación y te quema desde adentro, y eso es lo que te mata. Ujú. La piedra filosofal se muestra como tres esferas coloreadas: la piedra blanca, la piedra roja y la piedra negra. Combinadas pueden formar el elixir de la vida. El sol simboliza el oro y la luna creciente la plata. Las piedras las sujeta en el aire un dragón conocido como la serpiente de Arabia. Sí, que representa lo que igual vimos en la sesión pasada, el tema del Uroboros, que era el ciclo, que la vida es un ciclo, que también lo agrega acá en la ilustración. Y ahí termina el pergamino, es súper largo, de hecho es muy grande. Muchos pensaron que era como la receta, pero nunca funcionó, nunca se pudo hacer la piedra. Y era como, obvio, pues, si no Bueno, si estás puedes, agonizando por el gas del mercurio, probablemente hasta la puedas ver. ¿cuánta gente yo creo que murió tratando de hacer esto? Eh, y al final la única forma de transformar oro en plomo es mediante desintegración de protones y eso se necesita mucha energía y no vale la pena porque al final sale más caro que comprar el oro mismo. Y en la última parte sale la figura de supuestamente Ripley como escribiendo esto, como el autor, con una pluma debajo del brazo. Yo encontré muy, muy, muy bonito este pergamino y muy colorido. eh, y es interesante que representara tanto en esos tiempos y que se haya conservado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo conocían? No, no tenía idea. ¿Nadie? Pero obviamente sí la piedra filosofal. Harry Potter, Por Sí, pues, o sea, supuesto. tiene Full Metal, múltiples Sí, la referencias piedra filosofal sí la cachaba, pero no cachaba el pergamino. Full Metal Pero Alchemist entonces también. el pergamino fue real. Sí, el pergamino es real, todo esto es real, pero el proceso nunca funcionó. ¿Y dónde está guardado? En un museo que no recuerdo dónde, pero si tú
Te metes a Google, hay una visita virtual a ese museo donde lo examinan de pies a cabeza, como lo estamos haciendo ahora. Bacán. Sí. ¿Cuál era el nombre de la tela? No me acuerdo cómo se Pergamino de Ripley se llama. llama. Ya, Pergamino de Ripley, sí. gracias. Ya. Ya, siguiente. Es el Liber Anechemis o Aneguemis, o también llamado el libro de la vaca. Este libro es uno de los grimorios más antiguos que se conoce. Supuestamente viene de un libro árabe del siglo IX, de autor desconocido, aunque mucha gente lo tenía como autor a Platón, pero todo apunta a que no era así. Es del siglo XII y siglo XIII aproximadamente. Los temas son magia natural práctica, entre comillas natural, y homúnculos. Y es un libro real también. Este libro es bien raro. ¿Por qué digo esto? Porque vale grotesco. Es un libro de experimentos donde te enseñan a... se divide en dos partes. El libro mayor son recetas para adquirir poderes, como invisibilidad, adivinación, dominio de los fenómenos naturales, transformación, entre otros, y para la creación artificial de entidades vivientes híbridas. Y el libro menor son ilusiones ópticas y la creación de artefactos para lograr estas ilusiones ópticas. Pero lo que hizo famoso este libro fue el tema de la creación de entidades vivientes híbridas. Se mezclaban animales, se mataban y se combinaban, se cocían dentro de hornos, porque este libro mencionaba que hacía el proceso y si tú lo hacías podías obtener una entidad viviente que fuese combinación de más de una parte animal. ¿Y por qué el libro de la vaca? Porque uno de estos experimentos mencionaba que se podía crear una entidad humanoide en plan de una vaca o una oveja, pero también tenías que incluir esperma humana, ¿sí? Semen, sangre animal y otros componentes alquímicos. Y también se usaba también la sacrificio de vacas para crear abejas. No tiene ningún sentido, pero según este libro funcionaba. Y este libro es inspiración de muchos otros grimorios, pero es bien grotesco, sobre todo por los experimentos que venían dentro del libro, donde mezcláis todos esos fluidos. eh, hay uno que mencionaba que para hacer llover tenías que preparar un perro y ese perro tenía que comerse un cuervo. Luego tú quemabas este cuervo en un horno especial y tenías que obtener los vapores para poder hacer llover mediante la quema de ese perro que se había comido a ese cuervo. Había otros donde había que mantener relaciones con animales y después la combinación al tú inseminar a estos animales te generaban como un híbrido. ¡Pah! Ese es el Liber Anechemis o libro de la vaca. ¿Les gustó? ¿Lo leerían? No, estoy bien así. No, Mi gracias. mente está algo perturbada, pero nunca tanto. Sí, es uno de los Si pocos hubiera libros que ahora... ilustraciones, las miraría, pero no lo leería. Sí, sí. Es el único libro que habla de crear como un homúnculo. Exacto. Es como para mirarlo, no para Sí, leerlo. sí, no, aparte necesitas Me todo tipo de acordé, animales. me acordé de una época, no me acuerdo cuándo fue, pero la gente pensaba, fue un doctor que lo que hizo fue supuestamente crear el elixir de rejuvenecer Ujú, y como de retroceder como a años más joven, ujú. y se supone que se tenía que mezclar esperma, sangre de niño y de mujer, si no me equivoco, y supuestamente si tú lo tomabas o te lo echabas en la cara, te rejuvenecías, y yo como, ¿qué onda? Y eso lo peor es que eso no fue no es de un libro, no está comprobado científicamente, lo hizo un doctor.
Qué raro. Quizá tenía el libro el doctor este. Y ni siquiera fue por religión, fue como... Lo hizo nomás se le ocurrió. por vender. Sí, Sí. quizás este doctor tenía el libro, pero todavía hay gente que lo hace quizás. No, es que eso me lo explicaron en biología, pero no me acuerdo del nombre del doctor. No me puedo acordar del nombre del doctor. Quizás de ahí vienen todas Pero capaz que haya escrito un libro. quizás de ahí vienen todos estos procedimientos que aún Si lo se escribo, hacen. si lo encuentro, se lo mando por correo. Ya, genial. No tenía idea de esa historia. Gracias por contarlo. Y el libro grotesco, señora, el libro de la vaca. Ahí está el primer experimento. ¿Quieres leerlo, Mauri? Por supuesto. Primer experimento. ¿Cómo fabricar un animal racional? Para ello, el mago iniciado mezclará su semen, todavía templado, con la cantidad equivalente de piedra del sol. Con esta mezcla deberá inseminar una vaca u oveja a su elección. Después de haber introducido la mezcla en el interior del animal, untará los genitales de la bestia con la sangre de vaca. Si se insemina una abeja, o viceversa, y meterá al animal en una casa oscura en la que no penetre el sol. Durante el periodo de gestación, el forraje de la vaca deberá mezclarse con la sangre de la oveja, o con sangre de vaca, si el animal inseminado fuese una abeja. Mientras tanto, el mago deberá preparar una mezcla de piedra de sol pulverizada, azufre, piedra imán y totoís verde, todo ello mezclado con savia de sauce blanco. Cuando el animal finalmente para de parir, imagino, la sustancia informe que expela debe colocarse dentro de esta mezcla para que le crezca la piel. El homúnculo debe permanecer 3 días en un contenedor de vidrio o plomo hasta que esté vorazmente hambriento. Entonces, durante 7 días se le dará la sangre de la madre decapitada, lo que hará que la criatura se desarrolle plenamente. La criatura así creada podrá utilizarse ulteriormente como ingrediente mágico. Si es decapitado y se le da a beber su sangre a un hombre, este se transformará en vaca u oveja. Si se le mantiene en vida durante un año y luego se le introduce en un baño de leche y agua de lluvia, será capaz de predecir aquello que sucede muy lejos. ¿Qué me dices? Y el primer experimento. Recuerdo que hace poco hace un par de años, hubo una moda de hacer homúnculos con huevos de gallina. Ah, sí. Sí, y fue como una moda de los estudiantes de colegio, así que lo hacían. Eso Sí, fue recuerdo. se hizo Sí. muy popular por un video de Dross, de un ruso que creo que hizo el experimento y funcionó. Mira, Sí, sí. entonces Lo que esta cuestión no viene sé. de caleta y todavía lo siguen haciendo. Yo tuve un compañero de colegio que no es compañero de mi curso, pero es del colegio que lo hizo y lo andaba diciendo cada rato y yo como cállate, por favor, no quiero saberlo. Tenemos unos alquimistas aquí en la sociedad moderna. Es que igual, No cuenta porque lo hizo por un ruso, no lo hizo por él mismo, no Sí, cuenta. sí, no es digno de la alquimia. es que no entiendo por qué matarías una vaca o inseminarías una vaca o una abeja que después matarías para darle de beber esa sangre al homúnculo para con el homúnculo transformar a un hombre en vaca u oveja. Ya No tenías una vaca al entiendo. principio, ¿para qué quieres pasar por todo eso Exacto. para volver a ser una vaca? Oh, no sé. ¿Por No qué? sé, Empiezas con porque una no vaca y sé, te oveja y terminas con arrepentiste una de vaca y oveja. querías alimentar un homúnculo, pero después te arrepentiste de haber sacrificado la vaca, entonces ahí tienes tu vaca de vuelta. Sí, Claro, para tomar leche. es como el megáfono improvisado de ahí del bárbaro. Como hacer O un quizás megáfono con es para poder alimentar a tu homúnculo y después de eso recuperar tu vaca. Sí, vaca infinita. Claro. Sí, vaca infinita. Interesante y grotesco, pero se queda en eso. El siguiente libro se llama De Prestigiis Daemonum, que sería la traducción del latín de El delirio de los demonios, si no me equivoco, o sobre los trucos de los demonios. Tiene su origen en Basilea, Suiza. El autor se llama Johann Bayer, es del año 1563, trata sobre demonología y es real. Pero este libro no es de invocación, diría yo, es más como descriptivo.
Y se basa, es bien racional, de hecho uno de los más racionales, porque se basa en la premisa de que si Dios es omnipotente, entonces los demonios no son omnipotentes. De modo que tal que los actos que responden los actos que hacen estos demonios responden al permiso divino. Y si nada en el universo excede esa voluntad todopoderosa, entonces la maldad más abyecta tiene su origen en el deseo de Dios, que es como un poco lo que pasaba con el Maleón Maleficarum, que la brujería existía porque Dios lo permitía. Pasa lo mismo con los demonios. Es como muy polarizado que se cree que Dios es 100% bueno, pero si existe el mal, quiere decir que Dios permite que eso pase, entonces no es tan bueno como se cree. Entonces este libro empieza como entra como a discutir eso. Y lo importante es que uno de los primeros libros en argumentar un origen psicológico a la declaración a las declaraciones de la bruja y hechicero. Entonces empezaba a cuestionar como el tema mental más que la realidad. Y su definición no aspiraba a exponer las artes traicioneras del demonio, ni tampoco razonar a favor de su existencia, sino era como condenar a las personas que pretendían tener dominio de la magia negra para engañar a los demás. Pero al final creo que la gente como que lo usó más para aprender de demonología que usarlo para el verdadero fin, que era como exponer a esta gente que supuestamente hacía magia negra. Dentro del libro hay como un apartado que se llama Pseudomonarquía de Mono, y es una lista de nombres y títulos de los espíritus del infierno y los poderes que supuestamente tienen. Y es muy certero en decir que hay 7.451.926 demonios y que se dividen en 1.111 legiones que obedecen a 72 príncipes del infierno. Y que el infierno también está organizado de forma jerárquica como de monarquía, dividido en príncipes, ministros y embajadores. O sea que hay demonios que valen más que otros. Y también tiene una Sí, sí, he escuchado eso. recopilación, sí, tiene una recopilación de estos tipos que supuestamente son brujos, que hacen dudar de la veracidad de sus relatos, y habla sobre reuniones en los bosques, misas negras, devoción por la nigromancia, que es el arte de comunicarse con los muertos, y temas absurdos también como la eficacia de la escoba de las brujas para volar. Es uno de los libros como más interesantes y racionales de todo esto, porque trata de un ángulo distinto a todo lo que hemos visto. Es que más que hablar como de sacrificio, encantamiento y todo eso, te lo explica de una manera más teórica, se puede decir. Sí, sí, es verdad. Sí, tienes razón en eso, y no lo encontré en internet. Bueno, igual no fue una búsqueda tan intensa, pero existe y me gustaría verlo alguna vez para ver de qué habla. Aunque no sé si está traducido al inglés o al español. ¿Qué opinan de este libro? Como dices tú, es uno de los más que tiene más lógica dentro de todo. Claro. Pero igual que se me cayó ahí con eso de escribir como el infierno. No sé en qué se basaba. Como tan certero en descripción de el número exacto de demonios. Solo alguien que estuvo en el infierno podría Eh, realmente volver y decir. eh, sigamos, que falta un par de libros, ¿no? El Bueno, Picatrix. el libro de Picatrix. Este libro tiene su origen en España, sin embargo lo escribió en árabe, que fue para la época de cuando se establecieron los árabes en España, en el siglo XI, y habla sobre magia, astrología y talismanes, y también es real. Este libro se divide en 4 libros, y los primeros 2 hablan sobre fabricación de talismanes para transformar el alma. El tercero sobre la correspondencia de piedras, plantas, animales y planetas con signos del zodiaco y de las fuerzas cósmicas. Y en el cuarto libro se hacen oraciones e invocaciones para atraer las fuerzas. Y se menciona que es la magia el mayor regalo que Dios puede conceder a la humanidad. También habla sobre plantas y piedras,
animales, planetas y sobre cómo se utilizan para estos fines mágicos y los talismanes y los procedimientos que se tienen que hacer para conseguir lo que uno desea. Es un libro largo, como de 450 páginas, que en su tiempo fue traducido al español y al latín, estaba en árabe, pero los libros en español y en árabe se perdieron, solo sobrevivió el libro en latín. Y es básicamente un manual, porque se menciona que este libro es muy práctico, un manual de cómo fabricar talismanes y de cómo esos talismanes dependen de las fuerzas cósmicas y planetarias. Este es el libro de Picatrix, que también fue una influencia para muchos alquimistas, porque se difundió notablemente en Occidente. ¿Conocías este libro? Yo no lo conocía, hasta antes de investigar sobre él. ¿No? ¿Tiene alguna pregunta? Creo que también existe en inglés y se encuentra la traducción en internet. Creo que me sorprende algo que se sigue repitiendo, y es que la gente justifique con Dios la existencia de la magia, siendo que son tan opuestos. Mm, Como que cuando Dios estuvo, o sea, cuando Jesús estuvo en la tierra, según lo que se registra en la Biblia, él se oponía a la magia y a la hechicería, claro. la condenaba, no le gustaba que se lucrara con ella tampoco. Entonces, que la gente diga que Dios lo permite, que Dios permite que existan las brujas, que Dios nos dio la magia, es súper contradictorio. Igual habla un poco de que estas contradicciones existían po, y la gente se las cuestionaba igual. Es como si me dices que Dios es la fuerza más poderosa del universo y existe esta magia, entonces Dios permite que exista, entonces, ¿cómo puede ser? Contradicciones que han existido siempre y quizá inconscientemente se hacían. Vamos con el último libro. Este libro es, yo diría que uno de los más como terribles, igual es bien conocido, que es el Gran Grimorio del Dragón Rojo. Tiene su origen en Venecia, Italia. El autor es Antonio Venitiana del Ravina, en el año 1612. Trata sobre magia negra y es real. Y es netamente magia negra, es como tipo Rautskina, pero es real. ¿Por qué? Porque este libro tiene las instrucciones para invocar a Lucifer y hacer un pacto con él. Se divide en dos. El primero describe instrucciones para convocar a un demonio y hacer herramientas para, de cierta forma, obligar al demonio a cumplir las órdenes de uno y controlarlo. Y el segundo tiene instrucciones para hacer un pacto con el demonio. Pero la diferencia es que permite controlar a este espíritu sin las herramientas que se mencionan en el primer libro. Pero hay un mayor riesgo, porque se puede salir de control. Es como el paso rápido, pero más arriesgoso. Y también contiene hechizos y rituales más simples que se pueden hacer después de haber realizado el ritual del primer libro. Este libro se puede adquirir, ¿sí? Existe, está traducido. Eh, y aquí encontré algunos en español, algunos rituales. Si quieres, puedes ayudarme a leer, Mauri. Por supuesto. Capítulo cuarto, Ujú, concerniente ujú. a la verdadera representación del gran círculo cabalístico. El verdadero Sanctum Regnum de la gran clavícula de Salomón tiene una importancia suma, ya que para adquirir tesoros, ya para obtener la posesión de la mujer deseada, ya para descubrir los secretos más ocultos, o ya para volverte invisible, o ya para trasladar al punto que se desea, ya para abrir las cerraduras, ya, en fin, para realizar toda clase de maravillas.
Cuando queráis contraer un pacto con uno de los principales espíritus, comenzaréis la antes de víspera del pacto por ir a cortar con un cuchillo nuevo que no haya servido nunca una vara de nogal silvestre, exactamente en el momento en que el sol aparece en el horizonte. Hecho esto, os proveeréis de una piedra imán, 2 cirios benditos, 2 talismanes, y escogeréis enseguida un lugar para la ejecución, donde nadie os puede incomodar. Puede también hacerse el pacto en una habitación preparada al efecto, o en algún aposento de un castillo ruinoso, aunque lo más seguro se ha considerado siempre la cima de una montaña, o el cruce de un camino que sea formado por 4 sendas distintas y próximas a un río. Escogido el sitio para la invocación, se hará lo siguiente. Se tenderá en el suelo una piel de cabrita virgen que haya sido sacrificada en día viernes. Se trazará sobre la piel con la piedra imanes concéntricos, el triangular sobre el cual se forma la ruta de T, llamada generalmente del tesoro, pero que en realidad deberá considerarla bajo las acciones siguientes: ruta de la eternidad, del infinito, del espacio, de lo desconocido y del tiempo, de lo oculto y de lo misterioso, etc., con objeto de que puedan trazarse con acierto sobre los dibujos del gran círculo cabalístico o de los pactos. Exponemos este a continuación. Lo interesante de todos estos libros grimorios es que son manuales y el ritual está ahí, como toma, haz tu ritual, tienes que hacer esto, esto y esto. No deja nada de interpretación, siempre son materiales específicos, son horas específicas, lugares específicos, y lo que yo me cuestiono siempre es cómo llegaron a eso, porque Coincidencias. sí, cómo le funcionó y lo hicieron. Es- Es que me da gracia porque es como, ya, toma, busca los materiales, hazlo a esta hora, ya, chao, ándale. sí, es como, no sé, y es como, sí, tiene que ser antes de la víspera del pacto, tienes que cortar con un cuchillo nuevo, nunca usado, una Claro. vara de O nogal. tiene que ser, la oveja tiene que ser sacrificada un viernes, si no es un viernes no sirve. Sí, Claro. entonces, Y la rama del nogal tiene que ser cortada cuando el sol aparece en el sí, horizonte. sí, y lo más curioso es que hay grupos actualmente que hacen estos rituales, se basan en estos libros y se reúnen. Creo que hace poco habían funas porque había gente comprando gatos negros para sacrificarlos ahora en Halloween. Y me parece de lo más despreciable. Es que en la época de Halloween dicen las malas lenguas de que solo el momento preciso como en el que la brujería y todo este tipo de rituales hacen más efecto o funcionan mejor en Sí, Halloween, porque es el Día de los Muertos y toda esa burra. claro, pero igual estas sectas que tienen su gente, en algo se basan, pues o el líder se tiene que basar en algo ya hecho, algún ritual, y todos esos rituales o usan uno de estos libros o esos libros que usan son influenciados por estos que hemos visto. Entonces, no sé qué pensar. Mira, aquí hay una continuación. Voy a leer un poco. Dice los talismanes, ¿cierto? Dale, Que no sí, alcanzo a ver qué dice. los Ya, talismanes, sí. dice. Los talismanes se colocarán debajo de los candelabros que sostienen los cirios benditos, poniendo a los tres lados, perdón, me enredé, te lo disculpa. Los talismanes se colocarán debajo de los candelabros que sostienen los cirios benditos, poniendo a los lados 3 coronas de verbena, albahaca o flor del sauco, cogida en la noche de San Juan. Es igual que sea de una sola dicha planta o de las 3 distintamente. Los signos J, H y S y las cruces que van en el pie sirven para que ningún espíritu pueda hacer daño al ser invocado, más si el que hace la invocación es muy osado o temerario, puede suprimirlos. Cuando todo se halle ya ejecutado, se pondrá delante del triángulo una cazoleta de metal con algunos carbones encendidos, donde se echarán perfumes odoríferos de polvo de incienso y laurel. Véase en el modelo el triángulo y gran círculo cabalístico de los pactos, la colocación que debe llevar cada objeto. Estando todo bien preparado y en la hora de las 12 de la noche, os colocaréis en medio del triángulo, teniendo en la mano derecha la vara misteriosa con la gran apelación al espíritu, y a la izquierda la llave o clavícula de Salomón, la petición que hayáis de hacer.
así como igualmente el pacto y la despedida al espíritu, todo lo cual se tendrá escrito de antemano. Habiendo ejecutado exactamente lo que antes ha detallado, los 2 cirios serán encendidos y comenzaréis a recitar la apelación o invocación siguiente, con esperanza y fervor. La primera oración: oh grandioso Dios viviente, subsistiendo en una misma persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo te adoro con la más profunda veneración, y yo te concedo la vital confianza a tu santa y suficiente protección. Yo creo con la más sincera fe que tú eres mi creador, mi benefactor, mi preservador y mi Señor, y yo testifico a su soberana majestad que mi único anhelo es pertenecer a ti por la eternidad. Así sea. Amén. Sí, ahí vemos de nuevo eso de la exactitud con que te plantean este ritual. Y menciona la clavícula de Salomón, que es un grimorio que vamos a ver la última sesión, que también es muy descriptivo, pero más completo. Y tiene ilustraciones y todo. Pero aquí llama la atención que se menciona al mismo Dios, pues, como una forma de oración hacia Dios, en un ritual de dudosa procedencia. Sí, po. Sí, es extraño, po, ¿cachai? Como dar una oración donde yo doy todo me entrego totalmente al Dios creador y todopoderoso, ¿cachai? Y a su bondad, punto tú, ¿cachai? Ujú, En un momento en el cual estoy tratando de pactar con la flecha, como no. claro. Y yo creo que esto es demasiado, pero Ya, pero básicamente, sí, sí, si quieres. Porque esta es la última. Sí, la última. démosle nomás. Gran invocación a los espíritus con quienes se desea hacer pacto, sacada de la gran clavícula de Salomón. Ya aquí un poquito más. Emperador Lucifer, dueño y señor de todos los espíritus rebeldes, te ruego me seas favorable la apelación que hago a tu gran ministro Lucífugo Rofocale, pues deseo hacer pacto con él. Yo te ruego a ti, príncipe Belcebú, que me protejas en mi empresa. Oh, conde Astarot, sedme propicio y haz que en esta noche el gran Lucífugo se me aparezca bajo una forma humana, sin ningún pestífero olor, y que me conceda por medio del pacto que voy a presentarle todas las riquezas o dones que necesito. Oh, gran Lucífugo, yo te ruego que dejes tu morada donde quiera que te halles, para venir a hablarme; de lo contrario te obligaré por la fuerza del grande y poderoso Alfa y Omega, y de los ángeles de la luz Adonai, Elohim y Jehová, a que me obedezcas. Obedéceme prontamente, o vas a ser eternamente atormentado por la fuerza de las poderosas palabras de la clavícula de Salomón, de las que serviría para obligar a los espíritus rebeldes a recibir sus pactos. Así pues, aparécete enseguida o voy continuamente a atormentarte por el poder de las mágicas palabras de la clavícula. Agión, Telegram, Baicheo, Estimulatón, Express, Retogramatón, Oiram, Irión, Emanuel, Cabaut, Adonai, te adoro y te invoco. Estad seguros que apenas hayáis pronunciado estas mágicas palabras, se os aparecerá el espíritu y os dirá os dirá lo que sigue. Yo te hago de espíritu. Ya, tú eres el espíritu. Heme aquí. ¿Para qué me quieres? ¿Por qué turbas mi reposo? Respóndeme. Yo soy Lucífugo Rofocale, a quien has invocado. A cuya palabra deberá hacerse la demanda del espíritu del modo siguiente: yo te llamo para hacer pacto contigo a fin de que me concedas todo aquello que deseo, si no, te atormentará con las poderosas palabras de la gran clavícula de Salomón. Entonces no puedo acceder a tu demanda, sino con la condición de que te entregues a mí por espacio de 20 años, para hacer con tu cuerpo y con tu alma lo que me plazca. Lucífugo Rofocale. Entonces le arrojarás el pacto, que debe estar escrito por vuestra propia mano, con tinta de los pactos, y sobre un pequeño trozo de pergamino virgen, el cual pacto consiste en estas palabras, bajo las cuales pondréis vuestra firma, trazada con vuestra propia sangre. Y el pacto: yo prometo al gran Lucífugo recompensarle durante 20 años de todos los tesoros que me concede, en fe de lo cual firmo. A estas palabras contestará el espíritu con las siguientes: No puedo acceder a tu demanda.
y desaparecerá acto seguido. Entonces, para forzar al espíritu a obedeceros, volverás a leer la gran apelación de las terribles palabras de la clavícula hasta que el espíritu reaparezca y os diga. ¿Por Segunda qué aparición del día. sigues atormentándome? Si me dejas en paz, yo te daré el tesoro más inmediato y te concederé lo que desees, con la condición que me consagrarás unas monedas todos los primeros lunes de cada mes, y no me llamarás un día de cada semana, a saber, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Recoge tu pacto, ya lo he firmado. Si no cumples con tu palabra, serás mío dentro de 20 años. Ahí tenemos el pacto que se hace para obtener lo que uno quiera. Es súper específico y básicamente es un contrato. Eh, y lo puse porque básicamente es el meollo del libro. Cómo convocar a Satanás, qué hacer y cumplir lo que uno quiere. Ese era el último libro que vimos. Y yo quedo como con la... No sé si alguien quiere como mencionar algo respecto a rituales o cosas, considerando que se vienen estas fechas, porque yo no conozco mucho del tema, más que estos libros que hemos visto. No sé si alguien sabe o tiene anécdotas que quiera contar respecto a rituales o ha escuchado de parte, sobre todo de la abuela o de los abuelos que mencionan, no, si antes esta señora hacía tal cosa o había una secta por ahí Yo creo que lo que se más portaba común, a mal. lo mejor para la mayoría de nosotros, puede ser los típicos pactos de la tradición oral que nosotros sabemos que ocurren en la noche de San Juan. Sí, ¿Cachai? pues, Como ya sea como el hecho de sentarse a tocar guitarra a las 12 de la noche debajo de la higuera, ujú. ¿cachai? Y por arte de magia, ¿no es cierto? Vamos a aprender a tocar guitarra, así la hice. ¡Ah! el, No, mentira. el de poner las papas bajo la cama igual. También había uno de esos. Como hay, Pero unos como que hay algunas cosas de nuestra tradición ujú, específica que pasan más allá de lo que es como la superstición o como de buscar indicios de algo a netamente hacer un pacto, ¿cachai? claro. Y que efectivamente son solamente replicables en la noche de San Juan, ¿cachai? Creo que Mauri, aquí está di la hablando. verdad. Hiciste una invocación al espíritu para poder ir al rec a No, tocar. no, no. Lo llamaste y de su segunda aparición te vendiste a él por 20 años. 20 años no es poco igual, es caleta de tiempo. Es un tercio de la vida de un No, ser humano corriente. Eh, pero eso, te yo imaginas. no sé si alguien ha sabido algo de alguna secta. En Chile no se da mucho, creo. Pero yo creo que existen, sobre todo en sectores rurales. No Existe sé, una secta que conocí su suicidio colectivo. sí, se matan. Eso tiene más que ver como con temas cristianos igual. Generalmente son estos cultos, no sé si satánicos, pero de liberación espiritual que terminan Evangélicos son. suicidando. Sí, pero yo nunca he visto ni siquiera una noticia de una secta satánica en Chile que haga este tipo de rituales. Mire, yo por lo menos en el caso, por ejemplo, de sectas, eh, yo creo que hay muchos casos, ¿cachai? Como de agrupaciones religiosas que terminan como de manera trágica, pero aún así no sé si son tan abundantes las noticias que tengan que ver como con rituales, ¿cachai? Yo, por ejemplo, mi padre me contaba en su época, por ejemplo, era reconocida, por ejemplo, lo que pasaba con una secta donde algunos estudiantes, personas que vivían en el sector Higueras, por ejemplo, desaparecieron. Desaparecieron con la persona que lideraba esta congregación, ¿cachai? No se supo nada más de ellos, ¿cachai? Están ese tipo de cosas que por el acontecer de aquella época, ¿cachai? Ujú. Como del golpe, por ejemplo, las noticias no vuelan tan rápidamente como hoy, ¿cachai? Y quedaron como casi como leyendas urbanas hasta el día de hoy, ¿cachai? Sí, Sobre lo que se dijo, de lo que se dijo, ¿cachai? De que la vecina me dijo que pasó esto con mi niño y no sé qué de cosa. boca en boca, claro. Es Exacto. que además, yo creo que a pesar de que hicieran noticias de eso, no mucha gente estaría como
dispuesta a mirarlo porque no toda la gente cree en rituales, no toda la gente cree en ciertas religiones, entonces yo encuentro que no es que no haya noticias, es que no les interesa subir noticias porque la audiencia no toda la va a ver. Claro, igual este país es bastante creyente, entonces no se da mucho que haya gente, como por ejemplo en Estados Unidos, donde se da más, en Europa quizás, por ahí puede que igual hay más gente ya, hay más como gente que no cree, Por la madre Rusia. sí, y es más como el hemisferio norte el tema satánico ritual. De hecho, es súper brigio en ese sentido, como tú dices. O sea, yo creo en el mundo de la música, por ejemplo, es muy conocida la historia del cantante de la banda de black metal llamado Burzum. Este loco estuvo preso por haber incendiado 3 iglesias. Ujú. No recuerdo específicamente de qué país era, no recuerdo si era Noruega o Finlandia, Es un país nórdico, pues. pero no, no eran nada posers, por loco. No, Ujú. pues, el loco era de verdad todo ardía para ellos. Sí, pues igual está sí, es bien, el tema de ritualesco igual influyó harto en la cultura nórdica, escandinava. Hemos visto varios libros que son de ahí. Como que en el tema de Oriente no hay mucho. Es todo más bien europeo y nórdico. Creo que ahí es donde se da más este tema. Y no creo que acá se dé tampoco, a menos que las próximas generaciones ya no sean tan creyentes. Bueno, igual no sé cómo se va a desarrollar toda la sociedad, pero creo que allá en Europa y Escandinavia es donde más se da y se va a dar. Bueno, Yo la- encuentro la- que los lugares, o yo creo que los Ujú. lugares lo que más se da son los que no están tan inmersos en la religión católica Sí. o la evangélica. Bueno, la evangélica un poco, pero los que están como más alejados de ese tema, yo encuentro que tienen más que ver con eso. Ujú. pero ojo, porque en el fondo creo que no hay que hacer netamente una separación como de a lo mejor de una población que pueda pertenecer al credo cristiano evangélico cuando sabemos que desde el mismo credo, ¿cachai? Se hace reconocimiento de la magia, ¿cachai? De la brujería. Los mismos grimorios fueron escritos por obispados, Sí, ¿cachai? hay hartos que fueron escritos por los mismos monjes y cosas así. Entonces, como que estamos hablando de que no es un requisito no creer, ¿cachai? Ujú. O mejor dicho, no necesariamente por ser cristiano no crees en estas cosas, sino que para ellos es reconocido todo este tema, ¿cachai? O sea, por lo mismo también, por ejemplo, la iglesia prepara a los, prepara, ¿no es cierto? Yo no sé si todavía lo harán, pero preparan a muchos de los, no sé cómo se les llama, obispos, no sé, sacerdotes, etcétera, ¿cachai? En cuanto al exorcismo, ¿cachai? En cuanto a ese tipo de cosas, que me parece que ya no lo hacen en realidad, porque hasta el día de hoy creo que, por lo que sé, dejó de impartirse después de no sé qué año, y por tanto solamente los curas o sacerdotes que saben hacer exorcismo, por ejemplo, tienden a ser de muy avanzada edad, ¿cachai? Sí. Creo que existe Ahí como hay un problema. un tema vaticano nomás respecto al exorcismo, como que son unos pocos. Y acá por lo menos en Chile yo he visto varios como exorcismos, pero lo resuelven como los evangélicos. Los pastores evangélicos son los que van ahí Igual es a como un problema enfrentarse. de que el que no se siga viendo el tema de hacer a los obispos exorcistas porque ¿qué pasa si no se llegan a acabar? ¿Quién lo hace? Sea, Sí, sí. yo creo que es así. Ahora, siempre, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, de lo que yo por lo menos conozco o he leído un poco al respecto, es de la posibilidad que, por ejemplo, tiene una persona que esté metido como en el ministerio, ¿cachai? O en el arzobispado o lo que sea, de poder hacer, ¿no es cierto?, este tipo de capacitaciones en Roma, ¿cachai? Ujú. Directamente en el Vaticano. ¿Cachai? O sea, personas de todo el mundo. Yo creo que obviamente al interior, la gente que están en Roma, ¿cachai? De más que todavía deben haber un montón, pues, ¿cachai? O sea, no creo, porque en ningún momento de la historia yo recuerdo que ya se haya dado por hecho que
no sé, pues que no existe, por ejemplo, los demonios, ¿cachai? Que no hay una entidad malévola, porque eso también requeriría, o sea, eso también implicaría entrar a dudar de la existencia de Dios, pues, ¿cachai? Por tanto, se mantiene esa creencia, ¿cachai? Respecto al poder que tiene, de cierta manera, Don Sata, ¿cachai? En este mundo, ¿cachai? Y de la existencia de los demonios y todo este tipo de seres no comprobables en teoría. Tienes razón. Aunque Bueno, igual el Vaticano igual está metido en sus cuestiones. Sí, bueno, eso estamos claros. vemos la punta del Por iceberg. ejemplo, Pero ahora sale una teoría de que el Vaticano tiene la Biblia original y que lo que nosotros tenemos son como adaptaciones que hicieron de lo que queremos oír de la Biblia. En cambio, ellos tienen la Biblia original, entre comillas, se podría decir, y que se supone de que si es que alguien la llega a leer, cambiaría toda su percepción de la religión. Y por eso es que la tienen escondida en el Vaticano. de hecho, bueno, Álvaro mencionó eso no sé si lo mencionaste en alguna de Es la primera, creo. las sesiones pasadas sobre algunos capítulos que no están inmersos, no están puestos en la Biblia. Yo no estuve en la primera. Sí, ahí se mencionó un poco el final de la primera, pero claro. Bueno, nosotros vemos lo que se ve como de afuera nomás, pero más allá no nos metemos y no nos vamos a meter tampoco. Sí, No- nosotros vemos lo que nos hacen ver. sí. Va a quedar la incertidumbre. Igual eso le pone un poco de sabor a este tema de saber y no saber. Es lo bonito del conocimiento. Esa era la presentación de hoy. Quiero agradecer a todos los que estuvieron y los que participaron, a todos en su justa medida. Queda solo una sesión que es la del otro viernes. Y nada, muchas gracias por venir. No se puede hacer una quinta. No, porque la restringen a 4 Ah, para que Pero quede en podríamos un llegar mes. a proponer una nueva versión de un club similar, Sí, como todas las ideas que han dado en un club en las secreto. versiones anteriores. de hecho Un club secreto. mi idea original era comprar estos libros físicos y hacer una exposición en la biblioteca, pero como tuvimos que cerrar, no se Hubiera pudo. sido bacán. Yo hubiera ido. Sí, igual era una buena idea que tenía, pero no se pudo. Y quizás más adelante pueda hacerla, pero hay Quizá. que adquirir estos libros de a poquito, porque son caros los libros. No, si no van a ser caros. Y me imagino que mucho es difícil de conseguir también. Sí, es verdad. Pero vamos a ver qué se Como puede los hacer. que no existen son bastante difíciles de conseguir. Los vamos a tener que dejar con una foto nomás. Muchas gracias por venir, chicos. Que tengan un excelente fin de semana. Vayan a votar. Vayan a votar. No puedo, soy menor de edad. Oh, no. Votaremos por Me ti. quedan 2 años para votar.